de la conciencia más dura, rígida, estrecha y asfixiante, me encontré atravesando el umbral hacia un inmenso manantial todopoderoso que me arrojó aún más allá, hacia la inmensidad sin forma e ilimitada, mientras que vibraba con las semillas dispersas de otro mundo inverosímil, solo para aquellos que aún no la habían descubierto. En las sociedades modernas los valores espirituales habían sido ya largamente ignorados o bien muchas veces reemplazados por alternativas materiales o consumistas, y no obstante esto último, desde hace ya tiempo se activó a nivel global una notable y masiva búsqueda del ser, muy sentida y sobresaliente, principalmente debido a los cambios cósmicos de nivel evolutivo, que incitan naturalmente al ser humano a buscar el propio desarrollo interior como un aspecto básico y primordial en la misma naturaleza humana de regreso a casa, en el interior de sí mismo, el corazón. En un precedente video se han expuesto los procesos del despertar espiritual en modo general por los cuales se atraviesa y cómo afecta al despertar global del ser humano, haciendo también incisiva mención de la posibilidad del surgimiento de una variable dentro de dichos procesos, tratándose del fenómeno llamado la emergencia o crisis espiritual, la cual ha sido y sigue siendo experimentada por miles de individuos en el mundo y que personalmente ya experimentada hacía algunos años atrás, durante la cual fui equilibrando día a día a nivel energético mientras armonizándome en todos los planos de la naturaleza, mental, emocional, físico y espiritual, a la vez que documentando constantemente los innumerables eventos en detalle, llevando a cabo un exhaustivo estudio de dicho fenómeno por el cual atravesaba, considerando invariadas y diferentes fuentes tanto actuales como ancestrales. Sugiero vivamente escuchar el precedente video audio, en modo que este actual sea el complemento que brindará más claridad sobre el proceso de la emergencia o crisis espiritual, como otro apoyo a poner en orden y comprender los propios procesos por los que ya se están atravesando, encontrando tal vez algunas similitudes que ayudarán a disolver dudas y tal vez miedos. ¿Dónde se posiciona y cómo surge la emergencia o crisis espiritual? ¿De qué tipo de fenómeno se trata la emergencia o crisis espiritual? ¿Por qué y cómo se desencadena la emergencia o crisis espiritual? ¿A dónde lleva la incomprensión de los síntomas? ¿Se trata de un despertar espiritual o bien la emergencia espiritual? Hablemos en detalle de los no ordinarios estados de conciencia con algunos de los síntomas percibidos en la misma que son presentes en la emergencia o crisis espiritual. Hablaré del manejo de las potencialidades innatas y capacidades extrasensoriales que se activan mientras se camina dentro de la emergencia o crisis espiritual. Entonces, comenzamos. ¿Dónde se posiciona y cómo surge la emergencia o crisis espiritual? La emergencia o crisis espiritual aparece ya estando dentro del despertar espiritual y en muchas ocasiones aparecen ambas a la vez. En el proceso mientras se dirige conscientemente hacia la trascendencia, donde trabajando en la sanación de los patrones de las viejas energías, pueden quedar reminiscencias de la era de Piscis o era masculina, mientras se va entrando hacia la nueva era de Oro o bien era femenina de Acuario. Los estados místicos internos profundos serán activados muchas veces en manera totalmente inconsciente en este proceso.
donde sobre todo debido a la altísima concentración de energía solar entrante en el planeta durante las últimas décadas y sobre todo a partir del 2012, que comenzó a aumentar la afluencia de luz en el interior del cuerpo del ser humano, haciendo así elevar el propio cociente de luz individual con gran rapidez y en consecuencia expandiéndose a un nivel colectivo global. Cada conjunción de planetas, cada momento astrológico importante ha ido contribuyendo año con año a incrementar más y más los estados evolutivos en los que el colectivo y el individual ya se encuentran. Mientras un solo individuo se cambia interiormente a sí mismo, cambiará también el exterior, así como cambiará el colectivo y la conciencia global. Es una de las modalidades en las que verdaderamente se podrá transmutar la conciencia colectiva global de las densidades presentes, elevando la frecuencia vibratoria colectiva. ¿Qué tipo de fenómeno es la emergencia o crisis espiritual? La emergencia espiritual ha sido reconocida dentro de los estudios de la psicología transpersonal, que incluye el completo espectro de la experiencia humana, donde son considerados plenamente las experiencias espirituales. Además del reconocimiento en terapias conocidas como la Gestalt, con precursores que atravesaron por el mismo fenómeno, aportando preciosa información a través de los propios procesos personales. No obstante esto último, ya han existido desde siempre invariadas menciones acerca de este fenómeno dentro de la más alta literatura mística de todos los tiempos, en los textos de culturas ancestrales como son la hinduista, budista, cristiana, islámica y sufismo, así como otras tradiciones indígenas de origen chamánico, todas ellas con un mismo común denominador que se presentan en este tipo de fenómenos, conocidos como los no ordinarios estados de conciencia, donde una persona se puede ver catapultada al improviso en las imágenes de vidas pasadas y en el descubrimiento profundo del propio ser. Dentro del fenómeno de la emergencia espiritual, el individuo se ve al improviso y en manera abrupta, involucrado y comprometido desde la psique, los estados emocionales, la mente, el espíritu, y así se presentan procesos con aparentes desequilibrios de origen físico, que son ligados a percepciones espirituales sucediendo en todos los cuerpos de la naturaleza. A través del paulatino más constante aprendizaje del manejo consciente de dichos estados, el poder lumínico del propio organismo comienza a ser presente. El individuo comenzará a recorrer una senda con inimaginables aspectos, donde irá reconociendo la naturaleza de estos a través del tiempo. Así también los reconocerá en otros individuos que estén pasando por dichos estados, y al reconocer así alguno de los síntomas o bien similares estados, el individuo tendrá la opción de sobrellevar y caminar dicho proceso con calma y serenidad, con profundo discernimiento de lo que le sucede, mientras enfocado serenamente en el propio trabajo interior espiritual y cuidado de todos los cuerpos mientras está en su centro. El aprendizaje del infinito amor incondicional para sí mismo es verdaderamente crucial, mientras llega finalmente la comprensión total del porqué de todas las lecciones y aprendizajes en su vida presente, lo que hará que conscientemente se mantenga en su centro a cada abrupto cambio externo aparentemente caótico.
Y es desde su centro, desde donde la propia conciencia percibirá con claridad que se trata del actual proceso evolutivo del ser humano, comprendiendo que no estará solo en ello. Al poner en acto la debida atención a los cuidados de tener consigo mismo, mientras encontrándose entre el medio ambiente que le rodea, ya sea familiar o social, donde tal vez muchos aún no lo perciben completamente, dichas experiencias trascendentales podrán sin duda marcar el comienzo de algunas percepciones de la realidad que se experimentan y de las dimensionalidades en las que el ser humano desde siempre había ya caminado. ¿Por qué y cómo se desencadena la emergencia o crisis espiritual? No obstante que a través del proceso de la emergencia o crisis espiritual existe un camino increíblemente transformador, este podría llegar a presentarse como un proceso espiritual inicialmente muy disruptivo, pues ocurriendo en todos los cuerpos del ser humano al unísono, como son el cuerpo espiritual, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo físico, y todos activados de manera improvisa y extremadamente intensa. Puede llegar a romper todos los esquemas que antes naturalmente se sostuvieron como la normalidad en la vida cotidiana y en el que se ha comenzado a caminar desconociéndolo totalmente. La mayor parte de veces sin saber cómo mantener el mismo control de la propia vida, debido a la sintomatología tan rara que afecta tanto de día como de noche. La emergencia espiritual generalmente puede ser activada en un individuo por invariadas razones, como puede ser un evento dramático de origen externo que sucede al improviso dentro del ámbito de la propia vida y que afecta tanto interna como externamente. El fallecimiento de un ser amado, el nacimiento de un hijo, la pérdida improvisa de sustento y trabajo, la ruptura o separación de una pareja, o simplemente sería también el completo despertar de la energía Kundalini a través de todos los chakras del cuerpo físico y etéreos del ser humano. A grandes rasgos, se percibiría como si toda la energía proveniente del colapso de todo lo antes ya depositado solo en factores puramente exteriores y que se tornaran hacia el sujeto a una profunda interiorización con un enorme sentimiento de duelo a un golpe. Y así, la emergencia o crisis espiritual puede aparecer de modo extremadamente rápido, como un camino muy solitario e impopular que se es forzado a recorrer sin una comprensión exacta acerca del por qué se sufre tan profundamente y donde, inevitablemente, se aprenderá poco a poco de las nuevas sensaciones en todos los cuerpos al caminar entre dos mundos con percepciones completamente diferentes, rindiéndose y desapegándose poco a poco de los resultados de lo que se ha comenzado a percibir paralelamente. Al comprender e individuar dicho fenómeno, reconociendo síntomas, se puede encaminar la propia experiencia a la más increíble oportunidad de desarrollo interior, llevando el proceso a través de los ojos de la propia compasión, sobre todo en el descubrimiento del amor incondicional por sí mismo, conscientemente percibido como un proceso altamente transformador y aceptando quién se es realmente. Así, dirigiéndose hacia la necesaria transmutación de los bloqueos en experiencias pasadas, para la propia sanación de los miedos, juicios o rencores por aparentes pérdidas de amados o bienes materiales, rechazos escondidos en el subconsciente cargados a través de toda una vida,
así mediante todos los eventos y experiencias en los que se verán involucrados todos los cuerpos, físico, emocional, mental y profundamente espiritual. Entonces se podrá llegar a soltar los pesos, detoxificando todos estos. El proceso puede ser al mismo tiempo apoyado con enorme compasión de parte de quienes rodean al individuo, sobre todo familia y amigos, buscando evitar en lo posible extremos desequilibrios o rupturas en el propio ambiente y vida cotidiana, apoyando a través de la comunicación de lo que se es percibido, pues no se trata de una enfermedad, sino de un proceso que requiere mucha comprensión y reconocimiento en el debido seguimiento para dejar emerger el más importante pasaje transformacional del ser, ya que suprimiendo dichos síntomas o procesos a través de fármacos podrían solo llevar realmente a bloquear definitivamente, cancelando maravillosos potenciales que están emergiendo para el desarrollo interior en la alta conciencia del ser humano, que ya está listo para implementar y actualizar. La incomprensión de los síntomas. En pasado y aún hoy en el mundo moderno de la psiquiatría, sobre todo debido a la no familiaridad e incompleta comprensión de dichos fenómenos, por muchos considerados estados de incomprensible naturaleza, existiendo aún en algunos países el estandarizado modelo psiquiátrico y de psicología antiguo, donde dicho fenómeno pudiera ser gravemente incomprendido o confundido en el peor de los casos con estado de psicosis, lo que netamente hace el llamado a casos de enfermedades de origen desconocido, con la suposición de que fuera solo un proceso biológico y la naturaleza o causa aún no fuera del todo comprendida. No obstante esto, considerarían responsabilidad no solo de la anormalidad del fenómeno, sino también por el contenido incomprensible que lleva en el proceso. Afortunadamente, dichos fenómenos también ocurren y son transitados por psiquiatras y profesionales en el ámbito terapéutico internacional, mismos audaces profesionales que ya han pasado por la emergencia o crisis espiritual y que han llevado un precioso soporte con material de información en general para muchos, brindando así una comprensión desde otra percepción a dichos casos, ayudando así a llevar los procesos de un modo consciente a lo más natural posible y sin miedo. La distorsión de la realidad externa e interna puede hacer quebrar la confianza en sí mismo, y el tener solo como único punto de referencia las bases externas del mundo de la materia, de lo que es lógico y de lo que es permitido por la propia sociedad entender, hace que una experiencia profundamente mística e interna pueda tornarse en un grande desequilibrio, siendo etiquetado como una enfermedad, agregando como solución inmediata solo fármacos y calmantes para cubrir síntomas. Por lo tanto, se propone la vía de bloquear el ser, anulando así la posibilidad de esta experiencia maravillosamente transformadora, pues no es comprendida en primera persona. La consideración de que los estados transformacionales de la conciencia son a menudo de tipo místico no debiera aparecer como una enfermedad mental, como a veces sucede en Occidente, pues al contrario, en culturas donde existen las prácticas de las búsquedas de estados meditativos profundos para la conexión con las altas esferas del ser, pueden ser reconocidas las invariadas percepciones de los no ordinarios estados de conciencia que son espontáneos en el ser humano, logrando así alcanzar naturalmente la unión y comunicación con la propia divinidad en modo consciente.
mientras que se aprovecha a la vez la enorme descarga de informaciones que provienen de las altas esferas dimensionales a cada meditación. En variadas culturas ancestrales, como por ejemplo dentro del sufismo, místicos o monjes dentro del budismo, chamanismo siberiano, indios Hopi, buscan con un propósito intencional y constante los no ordinarios estados de conciencia para acceder a su propia divinidad en conexión al Creador, pues son considerados como un camino al autodescubrimiento interior que capacitará al ser humano a rescatar los paquetes de información que vienen actualizados y descargados, brindando en su atenta comprensión el increíble poder transmutador que lleva así como profunda sanación en todos los cuerpos a través de la alta conciencia. En el paradigma de la existencia de las multidimensionalidades, no obstante los descubrimientos de la ciencia cuántica, aún no son bien concebidas el proceso de transformación en todos los cuerpos. Así bien, el fenómeno puede ser etiquetado erróneamente por desconocimiento y controlado bajo medicación sin necesidad alguna, destinándolo a encubrir las posibilidades en el individuo desde el inicio con la respectiva evolución de las propias habilidades y capacidades que están a punto de emerger, como son el desarrollo de capacidades extrasensoriales intuitivas como telepatía, clariaudiencia, clarividencia y el uso de sanación a través de la luz o voltaje que emerge del corazón, el órgano eléctrico más potente del organismo y emitido a través del plexo solar. Por lo que es verdaderamente importante identificar y discernir cautelosamente qué es lo que sucede y, en el caso de la emergencia o crisis espiritual, nutrirla con gran atención a lo largo de las fases del desarrollo de acuerdo a su origen. El camino de la psicología en el futuro debe evolucionar enormemente, de tal manera para dar frente al creciente y constante desarrollo interior del ser humano a través de la conciencia y al surgimiento espontáneo de los no ordinarios estados de conciencia, en el potencial de los mismos procesos con la integración del ser a través de la unidad a nivel cósmico. Entre el despertar espiritual y la emergencia o crisis espiritual. En invariadas ocasiones, mientras he provisto tratamientos de equilibrios energéticos armonizadores con terapias en personas a distancia, que son de ayuda estabilizadora mientras se nivela uno a uno y en conjunto a todos los planos de la naturaleza, como son el plano físico, el plano mental, el plano emocional y el plano espiritual, me he encontrado que una gran mayoría de las personas hoy en día ya atraviesan por el fenómeno del despertar espiritual, así como también otros que ya se encuentran en pleno dentro del fenómeno de la emergencia o crisis espiritual, y la mayoría de las veces sin darse cuenta de ello, o en cuál de los dos fenómenos permanecen. En la primera como en la última, se presentan iniciales desde ligeras a profundas depresiones, aislamientos tanto inconscientes y conscientes, con sentimientos de rechazo al mundo externo social, con tristeza y sentimientos de vacío interior en medio a percepciones alternadas, donde nada ya parecería importante, insomnios recurrentes y pesadillas que llevan a preocupación constante con evidente cansancio y estrés, presentando diferentes tipos de dolores musculares en diferentes partes del cuerpo, un día tal vez apareciendo en un brazo o al día siguiente punzadas profundas en la cadera o en la planta de los pies o manos enrojecidas sin motivo aparente, con evidente calor en ellas.
Síntomas que repercuten en la propia calidad de vida cotidiana, sobre todo porque no obstante controles médicos, difícilmente se encuentra algo verdaderamente relevante, excepto el estrés que esto causa, como confusión emocional y excesivo miedo por el cúmulo de los varios acontecimientos inexplicables. La emergencia o crisis espiritual ha estado ocurriendo en la vida de millones de personas en el mundo y el trabajo interior de todas esas personas está ya influyendo en la conciencia global, sin que se percaten de ello verdaderamente, sobre todo durante estos últimos años. Habría que aclarar que no todas las personas en medio de un despertar espiritual llegan también a pasar por una emergencia o crisis espiritual necesariamente, pues el primer proceso o despertar espiritual pudiera haber sido iniciado desde hace ya décadas, continuando lánguidamente a su propio y necesario ritmo, resolviendo poco a poco el propio equipaje de experimentaciones de la propia vida e integrándolo de acuerdo al propio camino. No obstante lo anterior, la emergencia o crisis espiritual, incluida dentro del mismo proceso del despertar espiritual, como la variante del tipo acelerado y la improvisa activación, dependería solo del propio proceso personal, así como de las experiencias por las que se han ido atravesando durante la propia vida, llevando a inevitables confrontaciones con los mismos planos existenciales de esta u otras vidas, donde la extrema susceptibilidad o los cambios cósmicos juegan también un factor muy importante, dando un empuje de activación masivo a quienes lo son. Para una gran mayoría se presenta de manera extremadamente desestabilizante, desencadenada de un día a otro inesperadamente, donde se comienzan a tener completas percepciones de lo que sucede en la cuarta dimensión e interactuando con el mismo y en todos los cuerpos. Situaciones que pueden generar un altísimo estrés y gran miedo inicial. Acerca de esto último, aparecen siempre más casos con reticencia a hablar de ello en detalle, ya sea por el temor, debido a la aparente e inestable incongruencia de las experiencias que se viven en los estados por los que se atraviesa, y no ser comprendidos por quienes están en torno es angustiante. A menos que sean personas con una experiencia similar, la que nos dará claras indicaciones de lo que se trata y cómo sobrellevar dicho fenómeno. Debido al evidente ciclo de evolución humana por el cual todos caminan y apenas saliendo de la era de Piscis, y a la vez habiendo sido traslapada en pasado la entrada a la era de Acuario con el inmenso bombardeo de partículas solares o partículas diamantinas en el planeta, con apertura de portales propiciando el inevitable desencadenamiento del despertar masivo y el estado de evolución de la conciencia del ser humano, donde se incluye la interacción real y ya no solo la pura concepción teórica, leída y mencionada, que es la multidimensionalidad. Pues siendo el ser humano un ser multidimensional, deberá aprender a considerar todos sus cuerpos y a desdoblar el tiempo en ellos. Hablemos en detalle de la emergencia o crisis espiritual y los no ordinarios estados de conciencia, con algunos de los síntomas percibidos en la misma. Sí, el ser humano es un ser multidimensional y el mundo sutil de la cuarta dimensión es una de las dimensionalidades que realmente será percibida por la mayoría al improviso dentro de la percepción de la misma multidimensionalidad. Sobre todo mientras se atraviesa dramáticamente por la emergencia o crisis espiritual. Se trata de una de las dimensionalidades en las que todo ser humano normalmente había ya siempre caminado. Solo que la percepción del cerebro humano
permaneciendo en ondas vibratorias beta, queriendo decir, mientras se está despierto en estado de vigilia, es incapaz de percibir conscientemente dicha dimensión, que sin embargo es percibida naturalmente durante el sueño profundo o estado delta. Por consecuencia, poco se investiga de ello, ignorando su existencia mientras se permanece también en los estados de vigilia. Los viajes dimensionales generalmente son naturales mientras se duerme, mas en este estado podrán ser percibidos claramente siendo frecuentes durante las noches o sueños lúcidos, pero habrá momentos del día en que pudieran suceder también. En la emergencia espiritual, las ondas cerebrales cambian de nivel de frecuencia, ya sea en estado consciente de vigilia o bien despierto completamente. La frecuencia vibracional del cerebro comienza en invariadas ocasiones a alternar entre los estados alfa y los estados teta, donde alfa es el inicial estado de relajación y teta es el estado en el que se dirige hacia una fase de sueño profundo, considerado como de altísima inteligencia o llamado delta. Entre alfa y teta se comienzan a percibir información no conocida, descargada en la visión interna del sujeto, proveniente de varias esferas dimensionales, como si se estuviese en sueño profundo. La persona al improviso comienza a percibir de un momento a otro información que son los estados muy similares a los no ordinarios estados de conciencia que aparecen también en medio de una meditación profunda. La aparición de imágenes en lejanía a varios niveles de percepción, como son en el físico, mental, emocional y espiritual, provenientes desde otros planos dimensionales y dependiendo de la intensidad de estos sobre el sujeto, probables situaciones de estrés emocional podrán ser inmediatamente percibidos. A veces perdiendo por segundos la noción de dónde se encuentra la persona y a los pocos segundos después recuperarán completamente esa noción. He mencionado los detalles acerca de estados profundos del sueño solo como punto de referencia para comprender lo que precisamente comienza a suceder en el cerebro cuando se entra en los no ordinarios estados de conciencia del llamado fenómeno emergencia o crisis espiritual. Es decir, la natural sensibilidad del ser humano se vuelve hiperactiva y de altísimo alcance a percibir lo que en los estados de vigilia normal no se percibirían en absoluto. Sueños profundos que permanecen muy vívidos aún al despertar, viéndose a sí mismo en otras épocas o en otros países o culturas, probables recuerdos de otras vidas, que dejarán cansancio, confusión y tal vez una reminiscencia constante al siguiente día, mientras se está afrontando el normal día laborativo y así se estará casi viviendo entre dos mundos. Llevar anotaciones de los sueños ayudará enormemente al propio proceso. Algunas de las percepciones, entre muchas otras, que caracterizan la emergencia o crisis espiritual durante el estado de vigilia, es el fluido electromagnético que atraviesa todo el cuerpo físico, donde las energías magnéticas son femeninas y las energías eléctricas son masculinas. Esto durante ciertos horarios del día, no siempre, y de un momento a otro puede suceder, con la clara sensación del magnetismo presente a lo largo del sistema límbico, donde la energía magnética parece que succionara con fuerza a la persona por debajo de las plantas de los pies. Este proceso puede confirmarse observando las medias o calcetas de uso diario con gran cantidad de polvo. Por otro lado, durante las horas nocturnas, cuando se yace acostado, ya listo para dormir, la sensibilidad eléctrico-magnética también se sentirá por todo el cuerpo. Eventuales casos de desvanecimientos ligeros e improvisos pueden crear estados confusionales debido a los cambios energéticos y se aquietarán poco a poco
como la persona tomará acto de conciencia de lo que realmente está sucediendo. Y descansa, sobre todo, mientras abandonará poco a poco el temor a lo desconocido, con aceptación de los cambios, observando el proceso desde la calma y serenidad. El cuerpo está cambiando, tratándose de una evolución profunda en todos los cuerpos. Es muy importante tomar la conexión a tierra y caminar sobre el verde, ya sea en la arena o sobre la misma tierra a pies descalzos. Es extremadamente útil. Cuando inicias la conexión a tierra y a lo divino, serás guiado constantemente desde altísimas esferas día con día. Todos tenemos un guía. Puede ser un ángel o tu yo superior, si prefieres llamarlo así, y aprenderás a escucharlo continuamente. Las percepciones de imágenes y escenas reveladoras que aparecen de un momento a otro, en las que uno mismo podría verse involucrado o como un simple espectador, son imágenes de información que pudieran ser clave, provenientes del futuro o un pasado, que reconociéndolas llegan para ayudar a resolver situaciones por las que se está atravesando actualmente en la tercera dimensionalidad. Imágenes guiadas provenientes de la propia intuición y de altas esferas dimensionales, y sería un pleno caso de desdoblamiento del tiempo. Y es aquí precisamente donde las señales de apertura de la clarividencia pueden comenzar a ser comprendidas y plenamente desarrolladas. Las palpitaciones del corazón a horas nocturnas pueden ser frecuentes, con sudores extremos que impedirán muchas veces el completo descanso, con vívidos sueños de recordar al día siguiente. Podrá desarrollar extrema sensibilidad a productos y situaciones que son tóxicas para el cuerpo, para la mente y las emociones, como son el alcohol, los cigarrillos, la carne, personas conflictivas o simplemente discusiones. La visualización del propio cuerpo envuelto en la llama violeta ayudará enormemente a la transmutación constante, ya sea de pensamientos tóxicos de preocupación y estrés, como de temores o bien eventuales dolores musculares. Practicando dichas visualizaciones, funcionarán como una extra detoxificación de todos los cuerpos, así como un apoyo al desarrollo de las propias habilidades ya latentes. El sentido del olfato sufre algunos desequilibrios iniciales y pudiera sentirse que casi se pierde, lo que hará difícil la percepción del sabor de la comida o sentido del gusto, ya que el gusto depende del olfato, así careciendo de sabor. No obstante estos síntomas, con el tiempo, el olfato también se afinará increíblemente, llegando hasta magnificar olores a distancia muy reales, de imposible percepción por terceras personas en el propio ambiente. Un ejemplo, entre otros, fue el caso donde se percibió un fortísimo olor a pegamento de alta toxicidad a distancia, a tal grado de sentir físicamente una real intoxicación durante la noche. Y al siguiente día, buscando el origen de ese olor persistente, se descubre que realmente tenía origen 2 pisos por debajo del propio apartamento, en un negocio que era remodelado en la planta baja, donde hicieron uso del pegamento para listones de madera durante todo el día anterior. Cuando estos sentidos regresan en equilibrio, serán selectivos en las opciones, buscando alimentos saludables de introducir al cuerpo, pues la alta conciencia comienza a dirigir la vida en cada uno de los sentidos. No más toxicidad al cuerpo, a los pensamientos y a las palabras que se pronuncian, adquiriendo una visión más clara del significado y las consecuencias en la comida a ingerir, así como se piensa y cómo se expresa.
En muchos casos no se aceptará ya la carne roja o el pescado, lácteos y huevos, eligiendo sobre todo más verduras y frutas, pero no lo será para todos. En muchas ocasiones el oído será capaz de percibir frecuencias vibratorias muy sutiles, tal vez como un zumbido ligero que va y viene, dependiendo de las horas del día, generalmente presentándose en las tardías horas de la mañana y en la noche antes de la medianoche, y en ocasiones se prolongará durante todo el día. Un reconocimiento que el oído comienza a ser más sutil en su percepción. Sensación de ligeros a intensos dolores sobre el lado derecho de la cabeza, en ocasiones como una ligera presión, pues el hemisferio derecho o lado femenino está equilibrándose con el antes ya predominante hemisferio masculino izquierdo. En ocasiones pueden presentarse migrañas que pasarán fácilmente con solo descansar o dormir. Periodos de letargia también pueden ser evidentes, sobre todo últimamente bajo las fuertes energías desde diciembre del 2020. Problemas de piel como urticaria, manchas rojas y excesivo acné pudieran actualmente ser muy presentes. Es probable, debido a esto último, que se presenten ojos muy enrojecidos y ocasionales ligeros derrames de capilares internos, sin ser de preocupar verdaderamente, pues colirio de manzanilla a la mano ayudarán cuando esto ocurre, ya que podrían aparecer en varias ocasiones. El habla o lenguaje será tocado también. Muchas veces no se encuentran las palabras correctas para articular simples conversaciones y a veces la memoria tampoco apoya para recordar los acontecimientos apenas hechos un día antes. Mas es de tener en cuenta que todos los últimos síntomas regresarán de nuevo en el futuro, mejorados, reforzados cada uno de ellos, sintiéndose más fuertes que nunca poco a poco, con el paso del tiempo. El cuerpo físico también está cambiando. Los cansancios serán presentes y constantes, y el cuerpo pedirá siempre más descanso a ciertos momentos. Dormir será un deber para después sentirse con un intenso vigor nuevamente. Cuidar los estados de ánimo y dejar caer cualquier enojo y situación de discusión, ya que son parte de las reacciones de las viejas energías y no ayudarán a establecer lo nuevo. Los beneficios en el manejo de las potencialidades innatas, las capacidades extrasensoriales que se activarán mientras se camina en la emergencia o crisis espiritual. El viaje del despertar espiritual en sí lleva a reconocer las bases preparatorias de todos los cuerpos del individuo en el desarrollo de sus habilidades y recepción de la energía de tipo lumínico corpóreo y etéreo en todas sus dimensionalidades. El cuerpo de carbono del que está constituido el ser humano se estará poco a poco transformándose, ya desde el 2012, a una estructura de silicio, integrándose así el propio ser interno o al divino yo, reencontrándose a sí mismo y solo dentro de sí mismo, soltando finalmente la búsqueda aleatoria en el mundo externo, donde condicionamientos de la sociedad, junto a patrones de creencias basadas en las viejas energías, caminan solamente de la mano de la mente y el ego. Al lograr este reconocimiento consciente, renace la verdad interna iluminada hacia la fuente, donde se alcanzará la confianza del yo y profundo amor incondicional del yo, restableciendo una profunda serenidad interior, aceptación y calma
mientras se camina en la propia percepción de la multidimensionalidad. No obstante suceda lo que suceda en nuestro exterior, se reconocerá en sí que ya se está caminando claramente entre dos mundos. Manejando las propias capacidades internas, ya recordadas y reencontradas, comenzará la práctica de la sanación a través de la propia luz del corazón a los órganos, permaneciendo conscientemente en el ahora. La reconfiguración del propio presente, pasado y futuro existe en la comprensión del verdadero significado de ser presente en el ahora. Es decir, estar posicionado en el centro, en el ahora, cuando se reconoce que desde allí se crea el mundo y se alinea al presente y al mismo futuro, al mismo tiempo que se transmutan todos al unísono. Armonizando los tres tiempos en esa permanencia consciente de la hora. Consideración de verdadera relevancia de no pasar inadvertida, pues deberá ser desarrollada en la psique del ser humano que el tiempo no es lineal, que el todo existe en uno mismo. Consideración de verdadera relevancia de no pasar inadvertida, pues deberá ser desarrollada en la psique del ser humano que el tiempo no es lineal, que el todo existe al mismo tiempo, para lograr seguir caminando en manera fluida y armónica, creando conscientemente junto a los maravillosos redescubrimientos de los propios talentos como de las propias habilidades extrasensoriales, se explorarán junto al proceso de desarrollo que antes o después se experimentarán sin duda. Definirán y recrearán conscientemente el nuevo mundo externo en el que ya se está aprendiendo a reconstruir la propia vida. La percepción de aquellos que inician este proceso se ve modificado definitivamente, y mientras se camina la propia senda ya nada volverá a ser como antes. Poco a poco se abandonan temores escondidos y aparece la rendición del propio control constante, dejando caer uno a uno programas y patrones internos basados en la tercera dimensión, que se disuelven siempre más al abrazar la integración y la aceptación de sí mismo, de la propia luz y la oscuridad en todos sus cuerpos, pues a la vez que se descubren bloqueos somatizados y presentes en el organismo, se refuerza enormemente la capacidad para experimentar la propia sanación a través de la conciencia. El uso de la propia luz interior con pasión y profundo amor incondicional aflorará siempre más, no obstante se atraviesen los caminos llenos de oscuridad. La principal tarea es el abandono de juicio sobre sí mismo en la aceptación y constante amor incondicional de quien se es, que dará como consecuencia el lograr individuar la luz también en todos sus semejantes con ecuanimidad, así como por el mundo entero, elevando los estados frecuenciales al transmutar, disolviendo juicios y temores infundados de los programas preestablecidos por las sociedades y la misma mente humana, con un infinito perdón hacia sí mismo y perdón hacia todos aquellos por los que algún día se sintieron heridos, manteniendo la atención solo en la luz del propio corazón e irradiarlo en sus alrededores, se comenzará a crear el cambio, pues las frecuencias vibratorias que provienen del corazón son de un poder inimaginable, creando así el bello y el bueno en el propio entorno, transmutando la propia oscuridad en luz, así como en la de los semejantes, logrando la verdadera integración de la unidad.
La comprensión en el reconocimiento de que todo fue correcto exactamente como es, con las experiencias necesarias para la propia evolución, ya que solo a través de las diferentes lecciones fue posible la verdadera integración del ser, logrando así la propia expansión de la conciencia. En los no ordinarios estados de conciencia emergen naturalmente las ya latentes potencialidades del ser humano, que llevarán el desarrollo de las actualizaciones del mismo, como los procesos de sanación a nivel cuántico, y darán una inmensa ayuda a desbloquear los dramas de las vidas pasadas, o bien experiencias traumáticas de la propia vida actual. Y esto es un camino puramente personal, activando en modo diferente para cada quien el momento exacto para el entendimiento individual y encuentro con su alma. En los actuales momentos los procesos están en curso para millones desde hace tiempo. Para muchos otros han comenzado a sentir fuertemente e inicialmente los primeros síntomas, pues verdaderamente todo se ha ido acelerando y están siendo ahora mismo mucho más conscientes de las activaciones a nivel cuántico, lo que serán siempre más fuertes cada día. Y una reconfiguración consciente paso a paso, tanto en su cuerpo como en su corazón iluminado, será verdaderamente necesario. Muchos han ya comenzado a tener un diálogo con sus cuerpos a niveles dimensionales, y no obstante ello, pueden haber algunos arrastres de síntomas anteriores que se percibirán nuevamente, mas se entiende ya que algo está por suceder y es verdaderamente muy bueno. Los campos electromagnéticos del cuerpo son siempre más percibidos hoy en día, evidentes de un momento a otro en el cuerpo, donde el mismo cuerpo físico requerirá hasta un frecuente descanso. También al improviso sentirá una enorme energía que invade el cuerpo en un instante. Pudiera ser que mientras todas estas similitudes en síntomas de los fenómenos ampliará la percepción de los no conocidos estados de conciencia para los que les ha ya sucedido, así como a quienes actualmente les siguen sucediendo y que son cientos de miles, habrá también otra gran parte de las poblaciones en el mundo que estarán aún en medio de la detoxificación de viejas creencias, lo que pudiera mantener el ser anclado o bloqueado en un pasado que ya no le sirve para la actual evolución de todos los cuerpos. El desear inconscientemente restablecer más de lo mismo, con las creencias basadas en el temor a perder o a enfermar, ya sea morir, enfados sostenidos y juicios hacia un mundo indigno y loco, dará pauta para definitivamente soltar todo ello y finalmente liberarse. Sí, liberarse renaciendo en las nuevas energías de la compasión, que es el respeto al prójimo, así como el amor incondicional, de la aceptación del pasado y del presente, e integrar la propia oscuridad al renacer. Un ciclo termina y otro comienza, y seguirá su desarrollo sin duda. Y la solución es buscar las respuestas solo en el reconocimiento del propio ser, pues las respuestas nunca podrán provenir del exterior donde antes solo se buscaba. Para todo ello, cada ser humano tendrá su perfecto tiempo y será él mismo a escoger su propio paso, su tiempo y su momento para cambiar su propio mundo. Pues en la nueva era de oro existirá también la posibilidad de que todas las creaciones de los invariados e individuales mundos podrán coexistir a la vez. Y de esto se trata la multidimensionalidad del ser humano. ¿Y tú que me escuchas? ¿En qué pasaje del proceso del despertar espiritual ya te encuentras? ¿Ya en pleno
en el proceso de la ascensión y de la multidimensionalidad, acaso? ¿Has tenido un despertar espiritual calmo y consciente a través de los años? ¿O te ha sucedido todo de un golpe durante el 2020? ¿Pudiera haberte también sucedido la emergencia o crisis espiritual? En un próximo video hablaré de cómo sanar a través de la alta conciencia, manejando la luz o el voltaje que emana del corazón, explicando algunos ejercicios básicos con los cuales podremos iniciar verdaderamente a sanar nuestro cuerpo. Para consultas e informaciones y terapias de balances energéticos a distancia, escribir al correo hacia la trascendencia@gmail.com, escrito también en la caja de información abajo.